Un saludo a todos. Pensamiento fresco de una vez salidito. Ahorita de una clase, bueno, de unas clínicas con niños. Clínicas de tenis. Para los que no saben, es cuando entrenas a muchos niños juntos. Y bueno, una de las cosas muy comunes, por cierto, esto es para el podcast 2. Una de las cosas muy comunes que ves en los niños cuando estás entrenando, y esto nos sucede a todos durante la vida, y sucede así estés haciendo algo en deporte, así estés haciendo algo en la escuela o donde sea. Juntamos a los chavos para entrenar y les dices, ok, vamos a empezar, digamos, empiezan corriendo unas 3-4 vueltas a las 4 canchas. Y ves niños, o sea, enseguida tú como entrenador o coach, enseguida te das idea de, ok, de qué chavo. Tú preguntas, ok, ¿quién quiere ser profesional? ¿Quién quiere ser un jugador de tenis profesional? ¿Quién quiere ser uno de los mejores arquitectos del continente o de México, del mundo, donde sea? O sea, tú preguntas quién quiere llegar a ser muy bueno en lo que está haciendo, y los niños enseguida te van a decir yo. Todos decimos yo. Ok, eso es común, y eso en realidad no te dice nada. Lo importante es cuando tú empiezas a observar a los muchachos, la manera como ellos entrenan, lo que ellos ponen en el entrenamiento, digamos, es lo que te va a hablar de ellos. Enseguida tú te das cuenta de qué chavo en realidad quiere ser, qué muchacho en realidad disfruta lo que está haciendo, disfruta cuando está entrenando fútbol, disfruta cuando está estudiando, disfruta cuando está entrenando tenis, o disfruta cuando está leyendo. O sea, lo que quiere ser lo disfruta haciéndolo, y lo hace más de una manera más, sin que tengas que estar detrás de él, digamos, sin que tengas que, no tienes, tú como entrenador o como coach, no tienes que entrar a ser un motivacional, un coach motivacional, digamos. Y eso es un trabajo que a los niños desde pequeños ellos lo tienen que entender, y tú se los tienes que decir. Dices, mira, yo estoy aquí para entrenarte, para ayudarte, para darte tips, pero no soy la persona que está aquí en realidad que debe de motivarte para que te muevas. O sea, en el momento que tú te sientas en el mesabanco, en el momento que tú te sientas en tu escritorio, en el momento que tú te paras en la cancha o en el campo, esa motivación, eso es cosa tuya. Tú ya la debes de traer lista. Tú ya debes de llegar como materia dispuesta para trabajar. O sea, como entrenador, uno no tiene por qué estar trabajando en eso. Y eso es algo que muchas veces también los padres de familia no lo entienden. El maestro, el coach, el entrenador no es alguien que va a hacer el trabajo de la persona que motivacionalmente va a empujar al niño, no. O sea, eso es trabajo del niño, eso es trabajo que los padres, ¿sabes qué? Si tu niño está teniendo problemas porque te está flojeando, entonces tú tienes que hablar, sentarlo y decir, ok, vamos a hablar seriamente. Tú estás diciendo que quieres hacer esto, nosotros estamos gastando dinero en ti, pero cuando es tiempo para ti, cuando es tu tiempo de trabajar en eso, no lo estás haciendo. Entonces, ¿hay algo que está pasando acaso? O sea, en realidad esto lo que quieres hacer, o lo quieres hacer y te cuesta trabajo simplemente. O sea, eso es algo que tú como padre tienes que saberlo, como padre o como madre, no quiero decir. Pero bueno, el muchacho se para en la cancha y tú como entrenador te das cuenta enseguida, o como maestro. Cuando diga yo coach, entrenador, maestro, o sea, ya saben que me refiero a entrenador, maestro en cualquier campo que estés trabajando con el muchacho, ¿no? O sea, es simplemente la persona que está a cargo de él, que le está enseñando y ayudando. Entonces tú como coach, tú te das cuenta enseguida qué muchachos tienen ese deseo, porque, o sea, qué muchachos trabajan diferentes, qué muchachos saben, cuando se dieron cuenta que no iba a ser algo fácil, no fue algo que en realidad se convirtió en no fue algo que se convirtió en realidad en un obstáculo,
para seguir, en un obstáculo para seguir trabajando por lo que ellos quieren. No quiere decir que si el muchacho le gusta lo que está haciendo, va a ser siempre miel sobre hojuelas y va a trabajar durísimo siempre en lo que está haciendo. Pero definitivamente tú te vas a dar cuenta, como coach o entrenador o como padre, si tu hijo o tu hija en realidad está comprometido y tiene las ganas de hacer eso. Las cosas que hacemos cuando, por ejemplo, decimos al muchacho, ¿sabes qué? Vamos a entrenar, empecemos con 3 vueltas o 4 vueltas a las 4 canchas. O sea, tú te das cuenta enseguida de unos de ellos que se quejan y otros de ellos que lo hacen enseguida, ¿no? Contados lo hacen enseguida. La mayoría se quejan, ¿por qué 3? ¿Por qué 4? La semana pasada fueron solo 2 o ayer fue solo 1. Entonces, a lo que voy es que las cosas que queremos, cuando tenemos metas, cuando queremos realizar algo, las cosas que queremos hacer, lo que estamos buscando, siempre qué tan difícil o qué tan fácil son, es de acuerdo a la percepción que tú has tenido con la que has vivido toda tu vida. Cuando tú eres un tipo de persona que que ha crecido en un ambiente, por ejemplo, me viene a la cabeza fácilmente mi papá. Mi papá salió de un ambiente, de un lugar, de una posición pobre de niño. Él empezó a trabajar en un club en San Luis Potosí y empezó como pelotero, y de ahí, pues bueno, se le dio la oportunidad. De repente pues le cayó una raquetita, empezó a jugar, le pegaba la pelota de vez en cuando, y al final de cuentas, o sea, él salió de una situación muy precaria, de una situación muy difícil, y se llegó a convertir en un jugador de talla profesional, internacional. Jugó torneos internacionales, y jugó Copa Davis por México y todo. Entonces, saliendo él de esa situación tan difícil, tuvo que trabajar muy duro, tuvo que irse de su casa cuando era joven a la Ciudad de México para buscar más oportunidades. Entonces, en su percepción de cómo él creció, mucho, o sea, él veía la manera como nos ponía a entrenar a mí y a mis hermanos, y decía, ¿sabes qué? Esto es lo mínimo que tienes que hacer si en realidad quieres llegar a ser un jugador bueno, o al menos decente. Para sus estándares, viniendo de los estándares de una persona que jugó a nivel de clase mundial, pues obviamente no es el mismo estándar de una persona que no llega a ese nivel. Y yo lo veía con otros entrenadores, con amigos míos que tienen otros entrenadores, y no era la misma, no era tanto lo que se pedía de ellos. El entrenamiento no era tan duro, no era la disciplina tampoco tan fuerte, no era tan bien establecido, o sea, era otro nivel. ¿Y qué sucedía? Bueno, que eventualmente, por la diferencia de la manera de entrenar y de lo que le poníamos y todo, que la diferencia esa era la que nos ponía mi padre, por supuesto, diferente a otros profesionales, pues a veces nosotros, o sea, éramos mejores jugadores que los demás, no nos iba mejor en torneos. Entonces es muy importante que cuando tú te estás aventando a algo que no has hecho antes, o tienes una meta que probablemente la has hecho antes pero no te ha salido y has tratado 2, 3, 4 veces, tienes que tener atención de que hay veces que te vas a dar cuenta. Por lo general va a llegar un momento en el que la vida te va a meter un madrazo y te va a decir, si tú crees que trabajaste duro, tú crees que entrenaste duro, y te das cuenta que ni siquiera, que no lograste tu meta, dices, híjole, es un momento en el que te pega la vida y te dice, eso es para que te des cuenta en realidad de lo que tienes que poner, de lo duro que tienes que trabajar, de todo lo que va a conllevar si quieres convertirte en quien quieres ser. Algo que te puedo decir sin temor a equivocarme por experiencia propia es que en lo que quieras ser bueno, sea lo que sea que quieres hacer, la meta que tengas, si en realidad quieres ser muy bueno, cuando empezamos, no tenemos la más remota idea del trabajo que hay que ponerle
para ser decente, para ser simplemente decentemente buenos en eso que queremos hacer. Yo pensaba que yo era un jugador bueno, porque en mi ciudad pues yo era uno de los jugadores buenos, pero hubo un torneo en específico, me queda la memoria perfectamente, un torneo regional en el que jugué con alguien que venía de fuera y me tocó jugar, no sé, era cuartos o semifinales, y me metí una chinga. Y para mí eso fue, para mí esa madrina que me pararon fue en los infantil, para juveniles, fue en realidad, discúlpenme, fue en realidad lo mejor que me podía haber sucedido, porque ahí fue donde me di cuenta, dije, ¿sabes qué? Eso es para que te des cuenta que no importa qué tan fuerte tú crees que estás trabajando, o qué tan poco fuerte tú crees que estás trabajando. En otra parte hay otro chavo que quiere lo mismo que tú quieres y está trabajando muy fuerte por ello. Muy probablemente más fuerte que tú. Y no solo uno, muchos. Una de las cosas que yo me he dado cuenta entrenando niños en Estados Unidos es que una gran cantidad de ellos, yo te diría que 8 o 9 de 10, son muchachos que en su vida, o sea, vienen de familias, pues digamos de clase media para arriba, y en realidad no tienen o sea, han tenido todas las facilidades del mundo para tener acceso a una cancha, a raquetas, a pelotas, a zapatos, tenis, comida y todo. O sea, no es un muchacho que en realidad creció ni siquiera con la idea de que yo crecí, de decir, ¿sabes qué? Y mi cabeza lo único que me cabía era, yo quiero ser profesional de tenis, quiero ser un buen jugador, y si el día de mañana puedo obtener una educación gracias al tenis, pues perfecto. Pero esos muchachos, o sea, muchos de ellos yo los veo que crecen con la idea de ¿sabes qué? Quiero ser un jugador, quiero ser un profesional, quiero ser muy bueno, pero no quiero poner el trabajo que necesito poner para llegar a ser esa persona. Entonces es muy fácil pedir, pero a la hora que tenemos que, ahora sí que te tienes que joder y trabajar, ahí es donde te llega la realidad de la situación y dices, ¿sabes qué? Y ojalá y te llegue una situación que te va a pegar en la vida y te va a poner de rodillas y te va a decir, esto es para que veas que no eres nadie. O sea, tú podrás ser Juan de los Palotes en tu colonia o en tu ciudad, inclusive en tu país. Pero ¿sabes qué? Siempre va a llegar, algo te va a suceder, algo te va a pasar que te va a decir, cuando pierdes el piso, cuando crees que lo que estás haciendo es suficiente, te va a decir, no lo es. Simplemente, y qué bueno que no suceda. Solo cuando te sucede y con el tiempo después, con la madurez, entiendes, ¿sabes qué? Eso es simplemente una manera de la vida de decirte, tienes que mejorar. Y no es solo que tienes que mejorar para ser mejor que otros, es que tienes que mejorar porque no te has dado cuenta en realidad de que no estás explotando todo tu talento y todas tus cualidades. O sea, te estás vendiendo muy barato todavía. Lo que tú estás pensando de ti todavía es lejos de lo que tú puedes lograr. Pero tienes que darte cuenta que nadie te lo va a dar en la mano, nadie te va a decir, ay, ¿sabes qué? O sea, de la nada las cosas te van a salir y sin esfuerzo y sin disciplina y sin determinación y sin sufrir y sin caer y sin ser rechazado, de repente vas a hacerlo mejor. O sea, simplemente eso no va a suceder. Ahora, ¿qué tan fuerte es el shock que nos va a dar cuando la vida nos ponga de rodillas y te diga, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no es suficiente. Eso depende de tu disciplina, de tus estándares de trabajo, y por eso es muy importante acostumbrarse a trabajar, acostumbrarse a tener la idea de que, pues, o sea, hay que entrenar duro, hay que estudiar, hay que trabajar fuerte.
a veces es difícil, a veces sobre todo cuando somos jóvenes y estúpidos. No digo estúpidos para ofender, simplemente digo cuando tú crezcas y tengas mi edad, te vas a dar cuenta que cuando somos jóvenes, híjole, somos bien, pero bien estúpidos. Ojalá llegues a mi edad, a los 51 años y digas, ¿sabes qué? Es cierto, porque si llegas a los 51 y no puedes aceptar que cuando eras joven eras bien estúpido, hiciste muchas tonterías, te has quedado joven de mente, en la mente. Entonces, bueno, cuando somos jóvenes es muy fácil ver que a veces esas cosas, hay otra gente a las que les va muy bien, de repente, ¡pum!, algo de suerte y las cosas les salen bien y uno dice, ¿por qué? O sea, ¿cómo es posible que esta persona de la nada gana la lotería, o esta persona de repente tiene una cosa que hace bien y le cae mucho dinero? Y son los casos extraordinarios, son muy pocos. Y si tú te pones a estudiar, si tú haces investigación y te pones a estudiar de la gente que tuvo el éxito rápido, es muy común, es como la gente que gana la lotería. Me parece, si no me equivoco, creo que es más del 80% de la gente que gana la lotería, para el año o 2 años después de haberla ganado, ya perdieron todo su dinero. ¿Por qué? Porque no estaban preparados mentalmente no estaban en el lugar en el que tenían que estar para manejar todo ese dinero, ¿no? Para manejar lo que les sucedió. Entonces es muy importante que recuerdes, cuando buscas algo nuevo, te va a dar de repente un shock. Te va a dar de repente un shock la vida. ¿Por qué? Porque te va a enseñar simplemente la realidad de las cosas. Te va a decir, en realidad si quieres esto es lo que te va a costar. En realidad si quieres esto es lo que tienes que pagar. Conforme creces y maduras y ves, o sea, si tú creces con la idea de mejorar en lo que es tu manera de pensar, creces viendo lo que está sucediendo a tu alrededor, creces viendo, y yo creo que una parte muy importante es valorando lo que estás teniendo, porque el simple hecho para ti que me estás viendo ahorita, por ejemplo, tienes acceso a una computadora, simplemente el hecho de que eso me dice que estés donde estés, estás mejor que mucho más gente alrededor del mundo, y sobre todo cuando estamos hablando de países latinos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente en México, hay mucha gente en otras partes del mundo que crecen prácticamente en un piso de tierra. O sea, es gente a la que si yo quiero ayudarles, en realidad yo no puedo ayudarles, porque lo que yo hablo es algo que ellos no pueden ni siquiera entenderme. Ellos no tienen acceso a una computadora, ellos no tienen acceso a internet. Carajo, muchos de ellos no tienen acceso ni siquiera a agua potable. Entonces, hay que aprender a valorar las cosas que tenemos, hay que aprender a pensar y ponerse en la situación de otros y tener una mente abierta, aprender a ponerte en el zapato de las otras gentes, tratar de entender los puntos de vista y eso. Y eso es algo que te va a ayudar, eso es algo que va a expandir mucho tus percepciones, te va a ayudar mucho a entender lo que está pasando a tu alrededor. Y te va a ayudar mucho a crecer mentalmente, algo que es como lo digo, y es la base del video este. Lo que nos pasa en la vida es lo que nos pasa en la vida nos pega más o menos dependiendo de la percepción de cada uno que tenemos, de dónde estamos, de lo que hemos creado, de lo que hemos trabajado, de qué tanto hemos trabajado, de qué tanto hemos puesto en ello. De qué tanto tiempo hemos puesto, de qué tanto esfuerzo, qué tanto lo queremos en realidad, qué cantidad, la cantidad del tamaño del sacrificio que queremos poner, cuánto dolor podemos aguantar por eso también. Pero es de vital, para en realidad desarrollar la mente a todo eso, es de vital importancia. Yo diría que simplemente si no tienes
si no te impones tus propios retos mentales, y eso quiero, retos mentales, es que si no tienes una mente abierta, que si no puedes tener la capacidad de ponerte en los zapatos de otra persona, de la gente que detestas, porque probablemente hay quienes son muy diferentes a ti, porque probablemente les gusta otra comida, votan por otro partido, o le van a otro equipo de fútbol, o les gusta otro deporte, o simplemente por cualquier razón es gente que es diferente a ti. Si no tienes la capacidad de poder hacer un lado tus preferencias y decir, vamos a meternos en el zapato de esta persona y ver por qué esta gente es así, por qué esta gente probablemente gastan el dinero a lo estúpido, o porque probablemente esta gente son pobres y no tienen ningún deseo de mejorar. A tus ojos se ve así. Es muy importante. Es parte de la manera de crecer. Es parte de la manera de ser. No me gusta decir humilde como persona, porque muchas veces humilde como persona hay gente que lo toma de la manera incorrecta, pero bueno, eso, si lo toman mal en realidad me vale gorro, pero digamos simplemente es de tener los pies sobre la tierra, quitarte los lentes, salirte en un momento del Matrix, de ver la realidad de cómo es, y decir, ok, primero, antes que nada tengo que dar gracias porque soy una persona no me tengo que preocupar de que si voy a comer, si voy a tener para comer. No me tengo que preocupar si mañana tengo una escuela. No me tengo que preocupar si tengo un cuaderno donde escribir, cosas tan sencillas como esa. No tengo que preocuparme si tengo agua potable. No tengo que preocuparme cómo lo voy a hacer hoy contra todos los moscos o inclusive alacranes que me han salido en mi casa de 3 por 3 metros o 4 por 5 chiquitita, en la que vivimos 6 o 7 personas. Entonces hay que empezar por ahí. ¿Ok? Bueno, espero que les guste. Dame un like, suscríbete y nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego.